Aleluya. Y le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 2. Y vamos a leer a partir del verso 19. Y voy a estarle hablando del tema de destrucción a reconstrucción. De destrucción a reconstrucción. Juan, capítulo número 2, versos del 19 al 21. Y dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, de estar con mis hermanos, gozándonos en tu presencia, alabándote, exaltándote, escuchando testimonios de lo que tú haces en medio nuestro. Gracias por estos 31 años, Dios mío, en el cual, Señor, en los cuales tú has edificado a la iglesia. Gracias, gracias. Te pido, Señor, que en esta noche, por medio de la exposición de tu palabra, seamos edificados. Que tu Espíritu Santo, que vivifica, que renueva, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la gloria del Evangelio en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, ministre a nuestro corazón de acorde a nuestra necesidad, y seamos edificados para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. El pasaje de las Escrituras que acabamos de leer se refiere en una de las ocasiones en que el Señor Jesús va al templo de Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y quiero que sepan, aunque yo sé que muchos lo saben, la fiesta de la Pascua es una de las fiestas judías más importantes para el pueblo judío. Así que cuando llegaba esta celebración, judíos de todas partes que vivían lejos de Jerusalén, inclusive en otras ciudades, aldeas, hacían todo lo posible para ir a la fiesta, para ir a Jerusalén y tomar parte en esta celebración que era, dicho sea de paso, parte de el mandamiento que Dios había encomendado al pueblo de Israel de celebrar la Pascua en conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y entonces resulta que viniendo tantas personas desde lejos a celebrar la Pascua, hay un inconveniente. La gente tiene que viajar, pero también tienen que traer animales para ofrecer sacrificios en el templo. También tiene que existir una moneda de cambio, porque la moneda que se usa en el templo no es la misma moneda que la gente usa en la calle. Así que venir a adorar de pronto se convierte en un inconveniente, pero a alguien se le ocurre montar allí dentro del templo, dentro del atrio del templo, un intercambio, una venduta de animales, de palomas, de ovejas. A alguien se le ocurre montar un negocio en el templo para satisfacer esta necesidad. No sabemos si esto nació con una intención buena, pero si había nacido con una intención buena, había completamente corrompido la adoración y el propósito de la reunión. Así que los que estaban al frente de esto estaban lucrando y estaban usando la fiesta de la Pascua para enriquecerse.
en vez de buscar glorificar a Dios. Y Jesús vio esto desde que entró en el templo. Y sabemos lo que Jesús hizo. Jesús purificó el templo. Purificó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían los animales, soltó a las palomas. Jesús hizo un desastre de todo lo que ellos tenían armado. Y dijo, el Padre ha dicho, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, cuando vieron lo que Jesús había hecho, los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, ¿con qué autoridad entras al templo, el centro de nuestro culto, el centro de nuestra religión, y haces esta barbaridad? Destruyes lo que nosotros hemos organizado para dar lugar a la celebración, para resolver el problema del inconveniente. ¿Con qué autoridad haces esto? Y esta es una pregunta la cual constantemente los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley atacaron a Jesús. ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Con qué autoridad dices lo que dices? Ahora Jesús le responde y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús les dice, destruid este templo, porque él estaba hablando de ¿qué? Estaba hablando de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. En 3 días yo resucitaré de entre los muertos. Era lo que Jesús estaba diciendo. Pero como estas personas no entendían las palabras de Jesús, entonces le dijeron, tomó 46 años para edificar este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y es asombroso cómo precisamente esta malinterpretación de las palabras de Jesús fueron parte del proceso judicial que se tomó para llevar a Jesús a la cruz y condenarlo a la muerte. Cuando Jesús fue a juicio, trajeron falsos testigos para que dieran testimonio en contra de él. Precisamente en Mateo capítulo 26, verso del 59 al 61 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, yo puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Marcos corrobora lo que tomó lugar, Marcos capítulo 14, verso del 57 al 59. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho de manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Vemos cómo usaron estas palabras de Jesús cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Palabras que habló de su propio cuerpo, palabras que tenían que ver con su muerte y con su resurrección. Usaron estas palabras, las manipularon, las modificaron, diciendo que Jesús destruiría ese templo que había sido hecho por Herodes, cuando Jesús en realidad dijo, destruir este templo, hablando de su cuerpo. De hecho, estando Jesús en la cruz, allí colgado en la cruz, Mateo capítulo 27, versos del 39 al 40, dice que se burlaban de él y decían,
los que pasaban injuriándole, meneándole la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Así le injuriaron mientras estaba colgado en la cruz. Va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y es sorprendente cómo estas palabras del Señor Jesús, que fueron mal interpretadas y después tergiversadas para levantar un falso testimonio, se cumplieron precisamente en el medio por el cual el plan de Dios se cumpliría. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La acusación falsa fue el medio para cumplir una profecía verdadera. Aleluya. Voy a repetir eso. La acusación falsa, acusaron a Jesús de haber dicho algo que no era. Fue el medio que Dios usó para que se cumpliese una profecía verdadera que Él dio cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Aleluya. Hermanos, y en la Biblia encontramos en muchas ocasiones cómo lo que se trabaja, lo que se manipula, lo que se toma y se lleva a cabo para acusar falsamente, aquello muchas veces que se malinterpreta, que lleva al odio, que lleva inclusive a la destrucción y a la separación en la familia. Muchas veces Dios lo usa para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿No recuerdan la historia de José? Cuando allí José le contó a sus hermanos los sueños que había tenido. Yo no les voy a hablar todo al respecto porque sé que ustedes conocen la palabra del Señor. Es fácil predicar cuando la iglesia conoce la palabra del Señor. Y dice que cuando oyeron los sueños de José, le odiaron y le aborrecieron más. Y lo que José se había dicho se convirtió en ellos la motivación para destruirle y para matarle, porque ellos no entendían el plan y el propósito de Dios para con la vida de José. Pero en medio de todo aquello que estaba tomando lugar, el odio, la ofensa, las maquinaciones para dar muerte a este joven, estaba Dios ordenando un plan y un propósito para salvarles. Amén. Así que cuando Dios cumple su plan y su propósito con José, y ahora está como gobernador de Egipto, y sus hermanos llegan y descubren que él es el hombre más importante de toda la tierra, porque José le dijo a ellos: yo soy como un padre para Faraón, y están llenos de temor porque piensan que su hermano va a tomar venganza de ellos. Les dice: no tengan temor, porque ustedes, lo que ustedes trataron de hacer para mal, el Señor lo trabajó para bien. Porque ustedes piensan que ustedes fueron los que me enviaron aquí, pero ustedes no me enviaron aquí. Aquí me envió el Señor para preservar la vida de ustedes. Hermanos, y es que cuando tú estás en el plan de Dios, cuando tú estás en el propósito de Dios, todo cuenta a tu favor. Voy a repetir eso. Cuando tú estás en el plan de Dios, cuando tú estás en el propósito de Dios, todo cuenta a tu favor. Nada resta, todo suma. Nada resta, todo suma. La crítica no resta, suma. La oposición no resta, suma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Las dificultades no restan, suman. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Así que Jesús dice: destruir este templo y en 3 días
lo edificaré. Y nosotros los cristianos sabemos que la resurrección de Cristo es ese hecho histórico en el cual tenemos la seguridad y la certidumbre de que lo que creemos es verdadero. De hecho, el apóstol Pablo escribió y dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Amén. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, la fe que tú y yo tenemos es vana, es ridícula, no tiene sentido. 31 años perdidos. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. De hecho, la resurrección de Cristo es la doctrina más importante de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es la doctrina que aguanta, fundamenta, sostiene absolutamente todo lo demás. La resurrección de Cristo es el testimonio infalible, histórico, de que Jesús es quien Él dijo ser. Y nosotros creemos en un Cristo que se levantó de entre los muertos, que resucitó. Esta es la doctrina más importante. Y cuando hablo de doctrina, no hablo simplemente de algo que está escrito en un libro, no hablo de un documento que se sentaron unos hombres inteligentes o doctos de la ley a escribir y a plasmar para que quedara por generaciones. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de verdades que cambian y transforman vidas. Porque la doctrina de la palabra de Dios no son conceptos, no son simplemente ideas humanas, son verdades que transforman vidas. La resurrección de Cristo es una verdad que transforma vidas. Acuerden lo que sucedió a Saulo de Tarso. Cuando se encontró con quién? Con el Cristo resucitado, que había venido persiguiendo. Y allí tiene aquel encuentro que le transforma. ¿Quién eres? Porque ahora tiene un encuentro con el Cristo resucitado. El que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque Pablo, o en este tiempo Saulo, viene influenciado por su celo religioso. Viene influenciado también por el enemigo de la iglesia, en quien él mismo dice que en ocasiones actuó completamente en ignorancia. Viene tratando de destruir a los del camino, pero sin embargo se encuentra con el Cristo resucitado y su vida completamente es transformada. Aleluya. Amén. Y Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ni aún la fuerza del infierno mismo, la potencia del infierno mismo, podrá detener lo que yo voy a hacer. Pensemos cómo el Señor Jesús pasó de ser un carpintero en lo que hacía, porque Él era ¿quién? Aún siendo un carpintero, Él era ¿quién? El Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Pero pensemos por un momento cómo Él pasó de ser un carpintero, de hacer mesas, sillas, techos, todo lo que tuviera que ver con la labor de carpintería, a edificar su iglesia. Amén. Bendito Padre. Y decir, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Desde el primer mártir de la iglesia, Esteban. Amén. Esteban. Desde ese primer mártir a todos los siglos de historia de la iglesia, hasta nuestro tiempo presente, donde muchos cristianos alrededor del mundo ahora mismo están sufriendo persecución y amenazas de muerte, no hay quien detenga
a la iglesia. Amén. No hay quien la detenga. ¿Saben por qué no hay quien la detenga? Porque es Jesús quien la está edificando. Él dice, yo soy el que la edifico. Yo la edificaré. Yo no solamente soy quien la inicio con mi muerte, con mi resurrección. Yo no solamente soy la piedra angular, yo también soy quien la edifico, Amén. quien la nutro con mi palabra, con ministerios, con dones, a través de la labor del Espíritu Santo, para que aun cuando la muerte, cuando las amenazas del infierno, cuando se levante lo que sea contra ella, no va a prevalecer, porque yo soy quien la edifica. Amén. Gloria a su nombre. Bendito sea. Hermanos, pero no podemos ignorar que muchas veces corremos el peligro de no dejar que el Señor destruya ciertas cosas en nuestra vida para que Él pueda mostrarse en una revelación total como el Cristo resucitado. Y por un momento quiero hablarle rapidito, porque el tiempo ya pasó volando, de 3 sucesos que tuvieron que ver con la resurrección, antes y después de la resurrección de Cristo, que nos habla de ciertas cosas que son necesarias que sean destruidas para que otras sean reedificadas. Así como era necesario que el cuerpo de Cristo fuera llevado al madero y Él fuera sepultado y al tercer día se levantara de entre los muertos, hay cosas que necesitan ser destruidas para que otras sean edificadas. Amén. Y una de ellas en nuestro caminar de fe con el Señor son creencias limitantes. Digan conmigo, creencias limitantes. Creencias limitantes. Gloria a Dios. Precisamente en el Evangelio de Juan tenemos la historia de Marta, cuando su hermano se enferma. Lázaro, ¿recuerdan la historia? Por Amén. supuesto que ustedes la conocen. Amén. La conocen. Marta y María mandan a buscar a Jesús porque su hermano estaba enfermo. Y se enfermó gravemente y murió. Lázaro murió. Bueno, Jesús esperó 4 días desde que se enteró para ir a encontrarse con la familia de Marta y María. Esperó 4 días. El Señor se tomó su tiempo para ir, porque Él tenía planes, Él tenía propósitos, tenía algo que mostrar. De hecho, el Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales. Amén. Porque cada milagro que hay en el Evangelio de Juan no simplemente muestra lo que Jesús hizo, sino quién Él es. Aleluya. Amén. Alabado sea su nombre. De hecho, cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, es la antesala, es una demostración de lo que Él está a punto de hacer, levantándose Él mismo por el poder del Padre y del Espíritu Santo de entre los muertos. Amén. Entonces Jesús va a mostrar ese poder, va a mostrar quién Él es. Y esta es una resurrección no como ninguna otra. Sabemos que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Sabemos que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Jesús hizo estas resurrecciones, pero esta resurrección es diferente porque Lázaro está por 4 días muerto. Y según los judíos, el alma se quedaba por 4 días cerca del cuerpo del muerto. Y entonces al 4º día es que el alma se iba y se retiraba. Entonces Jesús espera 4 días para que el cuerpo de Lázaro no solamente esté completamente muerto y en estado de putrefacción, sino para que la idea de que Lázaro de alguna manera estaba con vida fuera completamente disociada y quitada de la mente de esta gente. Jesús espera el suficiente tiempo para ir a encontrarse con la familia. Y cuando va y se encuentra con la familia, Marta le reclama al Señor y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Reclama al Señor. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Aleluya.
Pero si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Hermano, a veces nosotros nos encaprichamos con lo que queremos que Dios haga. Cuidado con los caprichos. Cuidado con lo que nos encaprichamos. A veces Dios tiene que permitir que el Lázaro de nuestra familia se muera. A veces Dios tiene que permitir esas cosas en nuestra vida, porque Él no quiere revelarnos solamente lo que Él puede hacer, Él quiere revelarnos quién Él es. Así que cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará, Jesús le está hablando a Marta de algo que Él iba a hacer ese día. Gloria a Dios. Tú tienes poder para creer que yo puedo sanar a tu hermano, pero tienes poder para creer que puedo resucitarlo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano resucitará. Y ella responde, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Yo tengo fe para creer lo que tú podías hacer en el pasado, porque si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y tengo fe para creer lo que tú puedes hacer en el futuro, porque tú lo vas a resucitar en el día postrero. Pero me falta la fe para creer en lo que puedes hacer hoy. Y muchas veces esa es nuestra experiencia también. Creemos en lo que Dios hizo en el pasado y creemos en lo que Él puede hacer en el mañana, pero nos falta la fe y la confianza para creer que en el hoy está presente. Que en el hoy quiere manifestarse, que en el hoy quiere moverse en nuestras vidas y revelarse a nosotros de una manera extraordinaria. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Dile al que está a tu lado, Él es el Dios de hoy también. Él es, escúchame, Él es el Dios de hoy, hoy. Amén. Yo sé que resucitará el día postrero. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús le dice, quiero que ustedes vean la revelación. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, cada vez que nosotros encontramos la palabra yo soy saliendo de la boca de Jesús, es en griego egoimi, que viene del hebreo, es una traducción del hebreo. Yo soy el que soy, el nombre con que Dios se le reveló a Moisés. Cuando Moisés vio la zarza en el desierto que ardía y no se consumía. ¿Cuántos recuerdan la historia? Amén. Moisés le pregunta a Dios y le dice, yo voy a los hijos de Israel. ¿Cómo les digo quién fue el que me envió? Y Dios le dice, dile, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Hermanos, y me pongo a estudiar esta frase, yo soy el que soy. Ego eimi, que el Señor Jesús la usa, en este caso para decir que Él es, yo soy, ego eimi, la resurrección y la vida. Bueno, el yo soy significa, escuchen bien, seré el que seré. Yo soy el que soy. Yo seré el que soy. Yo soy el que será. Amén. Quiero que te quedes ahí. Yo soy el que será. Yo sé que tú resucitarás a mi hermano en el día postrero. Yo soy el que será. El que resucita a tu hermano en el día postrero está aquí. Yo soy el que será. Yo soy la resurrección y la vida del que esté muerto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Poderoso Señor. Poderoso Dios. Gloria a Dios. El que da y quita la vida. Hoy a veces nosotros limitamos
limitamos a Dios. Amén. Limitamos a Dios. Y Dios tiene que permitir destrucción en el Lázaro de nuestras vidas para Él poder reedificar, para Él poder levantar nuestra fe, para Él poder levantar nuestra confianza, nuestro entendimiento, para que tengamos una revelación nueva de Él, de lo que Él es para nosotros, de lo que Él puede hacer por nosotros. Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su nombre, Padre. Que Dios permita que toda creencia limitante, que muchas veces nos impide recibir por la fe lo que Dios tiene para nosotros, toda creencia limitante en esta noche podamos divisarla y renunciar a ella y decirle: Señor Jesús, estoy listo, estoy lista para lo que tú quieres hacer. Ayúdame a creer. Amén. Si es necesario, gracias. Dios. Alabado sea su nombre. Así que Jesús fue y se paró delante de la tumba y dijo: rueda en la piedra. Cuando Jesús dice rueda en la piedra, Marta dice: Señor, hierve ya. Ay, santo. Ya no hay solución. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ya no hay solución. ¿Cómo que rueda en la piedra? Ya apesta. Y Jesús le ha dicho: mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy el que será. Yo soy el que tiene el poder para hacerlo. Yo soy el Dios de hoy, que se quiere manifestar hoy, que se quiere mostrar hoy. Y así, por medio de la resurrección de Lázaro, Jesús demostró un poder tan extraordinario. Escuchen lo que pasó, que fue como el gatillo para que entonces ahora sí se volvieran locos cómo matar a Jesús. Porque ahora nadie podía negar que Jesús tenía un poder extraordinario. Porque Lázaro había estado 4 días muerto. Entonces no solamente querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro. No solamente querían matar al perpetrador del milagro, sino querían matar la evidencia del milagro, que era Lázaro. Por eso el diablo no solamente quiere destruir tu vida, quiere destruir todo lo que es una evidencia de que Dios está contigo. Quiere destruir tu familia, quiere destruir tu testimonio, quiere destruir todo lo que es evidencia de Dios en ti. Dice que muchos judíos comenzaron a creer en Él. Comenzaron a creer en Jesús por lo que Jesús había hecho, cómo Jesús se había manifestado. Oh, Dios se quiere manifestar en nuestras vidas de una misma manera, pero muchas veces también Él tiene que romper las expectativas equivocadas. Porque muchas veces tenemos expectativas, como tenemos creencias limitantes, también tenemos expectativas equivocadas de Dios. Y toda expectativa equivocada es una expectativa frustrada. ¿Recuerdan los caminantes de Maús? ¿Cuántos recuerdan los caminantes de Maús? Estos hombres iban hablando las cosas que habían pasado en Jerusalén. Cómo habían colgado a Jesús en la cruz y cómo había muerto ese nazareno que hacía milagros, que había resucitado a Lázaro. Aquellos que ellos creían que era ¿quién? El Mesías. Aquellos que ellos creían que iba a traer la liberación. Aquellos que ellos habían esperado. Caminaban tristes. Les faltaba la fe. No tenían claridad. Decían: nosotros esperábamos que Él era el que había redimir a Israel. Y entonces Jesús va y se pone del lado de ellos y le dice: ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan acongojados? Y ellos le dicen: pero tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado. ¿Cómo Jesús, en quien nosotros teníamos puesto la esperanza, lo mataron? Y dice que en el verso 27 de Lucas capítulo 24 dice que Jesús, comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Por qué? Porque ellos no tenían entendimiento del plan redentor de la muerte y resurrección de Cristo. Los judíos esperaban un Mesías político, militar, que los librara del yugo de Roma.
Eso era lo que los discípulos esperaban. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes todos se van a escandalizar de mí. La palabra escandalizar en griego significa ustedes se van a decepcionar de mí. Heriré al pastor y se esparcirán las ovejas. Cuando ustedes vean lo que me va a pasar, cómo me van a apresar, cómo voy a ir a la cruz y voy a morir, ustedes se van a decepcionar. Ustedes no están listos para esto, porque lo que ustedes creen de mí está equivocado. Las expectativas que ustedes tienen de mí están equivocadas. Ustedes creen que yo vine a salvar la nación, pero yo he venido a salvar todo el mundo. ¡Aleluya! ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? No le toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La expectativa que ustedes tienen es muy pequeña, es muy limitada. Pedro tenía una expectativa tan pequeña. Pero hay que darle crédito a Pedro. Tenía una expectativa errónea, pero podía llevar las cosas al extremo. Pedro le dijo a Jesús: mira, aquí ellos te van a negar y ellos no te van a seguir, pero yo te voy a seguir. Yo sí no voy a claudicar. ¿Y saben qué tenía Pedro? Una espada. Dile que no te lo Pedro tenía una espada. Él iba a tomar, Pedro iba a llevar las cosas al extremo. Créeme, Pedro estaba listo para llevar las cosas al extremo, pero Pedro no entendía. Él tenía una expectativa, ¿qué cosa? Equivocada. Digo que mi expectativa equivocada. Así que cuando llegan a apresar a Jesús y aquel guardia va a apresar a Jesús, Pedro saca la espada y ¿qué hace? Le corta aquí la oreja. Fíjense, yo creo que Pedro le cortó la oreja porque en la oscuridad de la noche no pudo calcular bien dónde estaba el cuello. Nadie se compromete a algo, nadie lleva algo a tal extremo para fallar de esa manera. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pedro quería ver lo que él quería ver. Él quería ver a Jesús hacer lo que él quería que Jesús hiciera. Así que usó la espada, sacó la espada, falló, cortó la oreja, que cayó allí en aquel suelo polvoriento, llena de sangre. Y el Señor Jesús, con el poder de acción que siempre manifestaba, mientras se inclinó y tomó la oreja, todo el mundo se detuvo para ver lo que él estaba haciendo. Llevó la oreja a la cabeza del que ahora le faltaba la oreja y la puso allí y le sacó. Aleluya. Y le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque tu espada hiera espada. Hermanos, quiero que piensen en Pedro por un momento. Como Pedro dijo: ¿qué? Yo quiero llevar esto al límite, yo estoy dispuesto, pero esto no es de lo que se trata. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro inclusive negó a Jesús 3 veces. Les faltó la fe, les faltó la confianza, el entendimiento del plan de Dios, porque tenían expectativas equivocadas de lo que el Señor Jesús quería hacer. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos también en nuestro caminar con Dios expectativas equivocadas que el Señor tiene que tratar con ellas? Hay gente que viene a la iglesia para ser sanos. Tienen una enfermedad, ya no hay solución. Y la expectativa es que sean, ¿qué cosa? Sanos. Pastor, en sus años de ministerio, ¿cuánta gente usted no ha conocido eso? ¿Verdad? Vienen para ser sanos. Y el Señor, en vez de sanarle, les da algo más importante. Les da la salvación eterna. Y no es que Él nos sana, Dios sana.
Y no es que los dones del Espíritu no están activos, sí, los dones del Espíritu están activos y uno de ellos es el don de sanidad. Pero muchas veces los problemas, las dificultades, las circunstancias, nosotros tenemos unas expectativas que son tan completamente erróneas que el Señor tiene que tratar con ellas para llevarnos a entender cuál es su plan, cuál es su propósito, qué es lo que Él quiere hacer. Así que también tiene que tratar con hábitos del pasado o hábitos regresivos. Y con este punto termino. Así que, ¿qué hizo Pedro después que Jesús muere? Después que Jesús muere, y Pedro dice y piensa, Jesús no es lo que yo pensaba que era. Porque dice la ley, maldito todo aquel que es colgado en el madero. ¿Cómo si Él es hijo de Dios? ¿Cómo si Él tiene el favor de Dios? ¿Cómo es si Él es todo lo que Él dijo que era? ¿Cómo va a morir en la cruz? Entonces, él era un maldito de Dios, porque la ley decía, maldito todo el que muere en madero. No, esto es muy confuso, esto no es lo que yo pensaba. Estoy decepcionado. Pero qué bueno que dice Gálatas, que él se hizo maldición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice que Él nos redimió de la maldición del pecado, porque Él hizo el maldito. Dice la ley, maldito todo es aquel que es colgado en el madero. Pero los discípulos en aquel momento no lo entendían. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo, me voy a pescar. Me voy de regreso a lo que yo hacía antes. Me voy a hacer a lo que yo me dedicaba antes de conocer a Jesús. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a regresar a lo que hacía antes. Me voy a pescar. Me regreso a lo de antes. Me regreso a lo que sé hacer. Me regreso a lo que no me reta. Y muchas veces en nuestro caminar con Dios, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, hacemos lo mismo. Volvemos a los hábitos regresivos. Volvemos a las cosas del pasado. No, pero ¿sabes qué? Llevo domingos viendo a la iglesia y viendo y las cosas no cambian. Mira, yo creo que mejor me pongo a trabajar los domingos a unos dólares extra. Congregarme, no creo que estoy perdiendo el tiempo. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pero ¿sabes qué? Yo en el mundo hacía esto y hacía lo otro. Yo creo que esto me estoy comprometiendo demasiado. Creo que fui al extremo con esto de Cristo y del Evangelio. Espérate, déjame irme a pescar. Y Pedro se fue a pescar. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? No pescó absolutamente nada. El hombre que Dios había llamado a ser pescador de hombres, y le dijo, ya, deja las redes, sígueme. De ahora en adelante no pescarás más peces, sino hombres. El llamado que yo tengo para ti, el propósito de Dios que yo tengo para ti está completamente disociado de lo que tú venías haciendo en el pasado. Escúchame, dice el Señor que el llamado a la santidad que Él te ha hecho. Amén. Dice el Señor que el llamado que Él te ha hecho a caminar con Él está completamente disociado de tus prácticas del pasado. Tenemos que dejar atrás todo peso y pecado que nos asedia para correr por delante, para correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Jesús se revela resucitado a Pedro. Pedro no tenía peces, pero Jesús estaba ahí en la orilla cocinando para él. Le restaura, le recuerda su llamado, le pregunta por 3 veces, ¿me amas?
Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Como restauró a Pedro. Al punto que el Señor le dice en conclusión de todo aquel diálogo: apacienta mis ovejas. Dios no te llama, hermano, a vivir en el pasado. No te salvó simplemente para que regreses a la vida del pasado, sino para que el propósito que Él ha puesto en tu vida se cumpla, para que tú experimentes una restauración real y nunca vuelvas atrás. Gloria a Dios. Destruid este templo, dijo el Señor, y en 3 días lo levantaré. Mira, estas palabras no solamente nos anuncian la resurrección del Señor Jesús, sino también que nos revelan principios eternos. Jesús destruye esa fe limitada para que creamos no solo en lo que Él puede hacer, sino en quien Él es. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús también destruye nuestras expectativas equivocadas para que nuestro entendimiento se eleve a la altura de su plan y no se quede atado a nuestras ideas humanas. Y Jesús también destruye esos hábitos del pasado para que podamos ser usados en propósitos eternos, no prisioneros de lo que fuimos. Porque en muchas ocasiones lo que Él destruye es porque quiere levantar para su gloria y para su honra. Ponte en pie, voy a orar por ti en esta noche. Aleluya.